El Salmo 51 para mí tiene un efecto muy interesante, muy especial. ¿Por qué? Porque en cierta manera, a medida que lo vayamos mirando ahora, y hoy va a ser la primera parte de esta exposición, lo vamos a identificar con lo que le ocurrió a David, porque de una u otra forma hemos experimentado ese mismo tipo de circunstancias. David, por hacer un breve bosquejo de su vida, la Biblia nos dice a nosotros que este hombre, si me funciona mi cuchuclín, ándale, se enfrentó a un gigante, a Goliat, y lo venció. También nos dice la escritura que cuando Saúl, el ungido de Dios, el primer rey de Israel, buscaba para matarlo, en una ocasión David lo tuvo ¿cómo se dice la expresión? Lo tuvo a tiro para el mismo David quitarle la vida. Y no lo hizo. También el mismo rey David se lamentaba de que él vivía en una hermosísima casa de cedro, mientras que el arca de Dios no tenía un lugar en el cual poder estar, sino en una simple tienda de cortinas. También David fue descrito como un hombre conforme al propio corazón de Dios. Dice en primera de Samuel 13:14, le habla el profeta Samuel al rey Saúl y le dice: mas ahora tu reino no será duradero. Has pecado, no has cumplido con lo que Dios ha instruido, tu reino no será duradero. Y Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y ese varón conforme al corazón de Dios era David, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahora, podríamos mencionar muchas cosas más acerca de David, pero hay un evento en su vida que lo marcó, como también a nosotros, y es cuando él pecó, cuando él cometió adulterio con Betsabé. Dice segunda de Samuel 11:4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. No era su esposa, era la mujer de otro. Pero el rey se sintió atraído por ella, la mandó a llamar, ella no se rehusó, tuvieron intimidad, y dice el texto, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Bueno, es probable que algunos de ustedes esté preguntando, bueno, ¿en qué consistía la inmundicia de un hombre y una mujer tener intimidad? Bueno, Dios nos explica a nosotros todo eso en la Escritura. La inmundicia de la relación sexual en el Antiguo Testamento duraba hasta el atardecer. Cuando una pareja tenía relaciones sexuales, la inmundicia de ambos duraba hasta el atardecer. Dice ahí en Levítico 15:18, y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche.
Bueno, hasta ahí va una parte de la respuesta a la pregunta. Si había emisión de semen, entonces ambos serían inmundos hasta la noche. Ahora, ¿qué tenían que? Ahora, dice ahí el texto que ella, cuando tuvo la relación sexual con David, y hubo emisión de semen porque quedó embarazada, ¿sí? Dice que fue y se purificó de su inmundicia. Ahora, ¿en qué sentido era inmunda? No por el hecho de haber tenido la relación sexual. El comentario de Caitlin Delge nos explica un poquito al respecto para que entendamos y dice, por consecuencia no era el concubitis como tal que contaminaba, como muchos suponen erróneamente, sino la emisión del semen en el coito. Esto explica la ley y costumbre de abstenerse del intercambio sexual durante la preparación de actos para la adoración divina o para realizar los mismos. Lo voy a explicar en estas palabras. En mi antecedente católico, recuerdo que a uno le enseñaban, y uno quedaba sorprendido cuando le decían que en Semana Santa los papás de uno o las personas no podían tener relaciones sexuales, que porque si las tenían el Jueves Santo o el Domingo Santo, se quedaban pegados. ¿Sí? Yo no sé si ustedes se acordarán de eso. A mí me tocó ese tipo de situación. No porque lo hayan tratado de quitar a un niño, sino porque era lo que les explicaban a uno y uno se llenaba de miedo y se aterrorizaba. Bueno, aquí como lo explica el comentario de estos dos señores, esto explica la ley y costumbre de abstenerse del intercambio sexual durante las preparaciones de actos para la adoración divina o para realizar los mismos. O sea, pues eso quería decir que un judío bajo el Antiguo Testamento, como el sábado era el día de Dios, ese día ¿qué hacían? Se abstenían. ¿Sí? O si iban a comer la Pascua, que era otra actividad de adoración a Dios, entonces ¿qué hacían ellos? Se abstenían. O si habían tenido la relación sexual el día previo a la celebración, entonces ¿qué hacían? Iban y se purificaban. ¿Entendieron? ¿O se los hago con dibujitos? Bueno, quedó claro ya entonces hasta aquí. Bueno, Betsabé creyó tener que cumplir fielmente con este mandamiento, ignorando que había cometido pecado. Pecado de adulterio. Engendró un hijo con ella. Pero ese hijo se murió. Cuando el niño nació, la Biblia nos cuenta a nosotros que David estuvo ayunando y no comió ni tomó absolutamente nada hasta que el niño se murió. Pero lo que es aún trágico, porque son varias tragedias las que ocurren en esto, es que David después trató de esconder ese pecado. Dice 2 de Samuel 11:5, y consiguió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy en cita. ¿Cómo se habrá sentido David cuando recibe la noticia de que esta mujer está embarazada y que es la mujer de otro hombre? Dice, me van a descubrir, hay que hacer algo. Y es entonces cuando intenta ocultar su pecado por medio de matar a su marido, a Urias Heteo. Bueno, ustedes conocen la historia, yo no voy a entrar en los detalles de cómo fue el plan y por qué finalmente David tuvo que llegar a urdir la muerte de Urias Heteo. Bueno, después de que Urias está muerto, entonces David dice, bueno, ya me puedo casar con Betsabé. ¿Sí? Y se casa con Betsabé.
pero fue responsable de la muerte del hijo que ellos concibieron. El profeta Natán fue enviado por Dios donde David a confrontarlo. Y Natán, desde el momento en que pecó, David, desde el momento en que pecó, hasta cuando llegó Natán, nunca había confesado su pecado. Se había callado, había guardado silencio. Y es aquí donde quiero que entremos, hermanos, a analizar lo que dice el Salmo 51, porque el Salmo 51 lo escribió David. Y lo escribió basado en lo que le había ocurrido con Betsabé. En algunas de sus Biblias ustedes van a encontrar esta referencia que dice Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Obviamente, el Salmo 51 se ajusta al contexto. Y aunque fue escrito después, yo personalmente creo que lo que está ahí registrado son los pensamientos que corrieron a través de la mente de David durante todo el tiempo en que anduvo desesperado, angustiado, sabiendo que había pecado, que había cometido homicidio, pero que él había guardado silencio por completo. Dice Segunda de Samuel 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Cuando viene el profeta y lo confronta, David entonces dice y reconoce, en ese momento es cuando él reconoce, pequé contra Jehová. Ahora dice, pequé contra Jehová después de un año de haber pecado. Eso no fue que todos los eventos ocurrieron hoy, mañana y pasado mañana. No, desde el momento en que David peca, él no confiesa su pecado, solamente lo viene a confesar después de que ha muerto su hijo. Son 9 meses de embarazo. Después de ese tiempo, Dios le manda al profeta Natán y lo confronta, como lo vamos a ver ahorita, y lo confronta con una parábola. Y después de que le dice la parábola al profeta Natán, él le dice, hombre David, ese del cual estoy hablando en esa parábola es usted. Y es ahí cuando él entonces dice, pequé contra Jehová. Y en ese mismo versículo, Natán le dice, Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Pero quiero que entre lo que dice la primera parte del versículo 13, he pecado contra Jehová, y la segunda parte que es la respuesta de Natán, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. No es que fue una respuesta inmediata de Natán cuando David confesó su pecado. Entre los dos hay un lapso de tiempo. Porque es probable, como lo vamos a ver a continuación, que David confiesa, reconoce su pecado. Y Natán entonces se va y va a meditar y a hablar con Dios con respecto, bueno, ¿y qué vamos a hacer con David? Y tiempo después retorna Natán donde David y le dice, David, no se preocupe, Dios lo ha perdonado, no morirás. Porque recuerden que el adulterio en el Antiguo Testamento se castigaba con la pena de muerte. Y la pena de muerte era apedrear. Y no era que lo ponían ahí y todos le tiraban piedra. Recuerden que les explicaba a ustedes que se abría un hueco, ¿sí? Bien grande, y a la persona que le iban a apedrear, la arrojaban a ese hueco para que no tuviera para dónde coger. A fin de que todos pudieran
Apedrearlo, porque si lo dejaban allá a campo abierto, el hombre no se iba a quedar ahí pues apedrearle, no, él iba a hacer los quites o a tratar de salir huyendo. Por eso se abría, era un hueco bien grande para que la persona que iba a ser lapidada se arrojara allá y no tuviera escape alguno. Pero mire que lo que le dice Natán, no morirás. Ahora, este Salmo 51, y como les dije, es la primera parte, la que vamos a ver en el día de hoy. Hay un lapso de tiempo entre el momento en que David confiesa su pecado y el momento cuando Natán le dice, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahora, David está buscando el perdón. Ya ha confesado su pecado. Y puesto que aún está anticipando el juicio de Dios, él esperaba la muerte, como lo vamos a ver a continuación. Muy bien, pequé, pero esperaba el castigo por el pecado que cometió, aún siendo el rey. La pena de muerte. Pero él aún no había escuchado la revelación de Natán del perdón de Dios, que es lo que dice la segunda parte de este versículo 13 de segunda de Samuel capítulo 12. Tal parece que durante este tiempo, desde el momento en que él pecó, David había estado en la negación. Él en ningún momento había reconocido la falta que había cometido. No había indicio de tristeza de David hasta que Natán lo confrontó con sus pecados. Y el hecho de que Dios había enviado a Natán donde David y que David se había justificado tanto a sí mismo, hace caso omiso de la parábola de Natán. Bueno, nos dice en el Salmo 51 que David, cuando Natán lo confronta, estaba hecho pedazos. Después de que Natán le dice, usted es ese hombre. Cuando él finalmente reconoce lo que había hecho, empieza un periodo de zozobra, de angustia, de desesperación para David. Dice el Salmo 51, verso 3, porque yo que reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, pues, él no podía dormir tranquilo. Él sabía que había adulterado, que había matado a un hombre inocente, que había matado al esposo de Betsabé de una manera cobarde con tal de ocultar su pecado. Eso no lo dejaba dormir a él en paz. Y sigue diciendo, hazme oír gozo, versículo 8, y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Es como la pasaba todos los días David después de que el profeta Natán lo enfrentó. A él se le fue el apetito. Se le fue el sueño. No tenía paz ninguna, por eso le dice que se regocijen los huesos que has quebrantado. Él no podía pensar en nada más. Solamente podía pensar en su pecado. Mire, dice en el Salmo 32, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¡Qué angustia! Yo puedo decirles, hermanos, que algo parecido a eso lo experimenté. Porque como dice ahí, se volvió, la parte final del versículo 4, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pierde uno el peso, se le va a uno el apetito, ya no duerme uno tranquilo. Ya no piensa uno con claridad.
Ahora, y David nos está mostrando todo lo que le está ocurriendo mientras callaba. Él no decía pequé, no buscó el perdón de Dios. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Su pecado estaba siempre delante de él, como dice en el Salmo 51. Todo el tiempo. Ahí le machacaba la conciencia, diciéndole, usted pecó, usted pecó, usted pecó. Lo que abrumaba los pensamientos de David era cómo había pecado contra Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él sabía que como el rico de la parábola de Natán, él merecía la muerte. Porque el adulterio se castigaba era con la muerte. Vamos a leer cuando Natán llega donde David y no entra Natán diciéndole, oíste David, adúltero, pecador, sino que dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Entonces le presenta una parábola. Mira, astucia de Natán, porque era el rey podía haberlo mandado a matar. Entonces dice, no entra así de frente, y no usó su táctica, una parábola. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y David está escuchando todo eso. Y se le empieza a subir la bilirrubina. ¿Sí? Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno. Entonces viene la estocada final. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y es entonces cuando Natán le dice, tú eres aquel. Y ahí empieza el sufrimiento. Ahí reconoce el pecado contra Jehová. Pero en ese momento Natán no es que le diga, no, tranquilo David, no se preocupe, Dios va a perdonar. No. Porque Natán luego le dice qué le va a pasar. Que el hijo que Betsabé está esperando se va a morir. Que sus propios hijos se van a levantar contra él. Que van a tratar de matarlo. Y va a empezar un periodo de tormento, de angustia, de desesperación, que es lo que David nos narra en el Salmo 50. Mientras él no confesó su pecado, andaba con aquello, a todos lados. Pero después de que Natán lo confronta y se ve ya descubierto, entonces los padecimientos por su pecado, que es como dice la Escritura, el pecado es agradable, el pecado tiene su encanto, el pecado tiene su gustito. Si no fuera así, pues nadie pecaría. ¿Sí? Pero el placer que produce el pecado es un placer temporal. No es para siempre. Como habla en Hebreos 11 de Moisés, que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón
y de gozar de los deleites temporales del pecado. Bueno, David la disfrutó, muy rico. Pero entonces viene ya la confrontación de lo que él había hecho. Ahora, es interesante lo que dijo David, que el que tal hizo es digno de ¿qué? De muerte. Y Natán le dice, ustedes se sepan. Primera de Reyes 15:5 dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías, un error. Uno nomás. ¿No? Dice, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo puede ser posible que un hombre conforme al corazón de Dios haya cometido ese pecado? Y no solamente ese, un pecado lo llevó a otro y culminó fue con el asesinato. En el Salmo 51, una de las cosas que David le implora a Dios, y lo vamos a leer en un momentito, es que lo libre de homicidios. Ya había cometido un homicidio con Urias, pero en su angustia y en su desesperación, orándole a Dios, le dice, líbrame, líbrame por favor de homicidios. David sabía que Dios fue justo en lo que dijo a través de Natán y que sería libre de culpa. Y le suplicó a Dios por su vida sobre la única base posible, el perdón de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David sabía que su única esperanza era que Dios borrara sus rebeliones y que lavara su maldad y que limpiara su pecado y que reposaría no en lo que merecía, sino en lo que Dios era, en misericordia, conforme a tu misericordia, conforme a su piedad. Porque ¿qué era lo que merecían? David dice también Salmo 79:9. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Y David también entendía que si Dios lo purificaba y lavaba, estaría totalmente limpio, blanco como la nieve. Dice en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y aunque David estaba quebrantado, estaba abatido, estaba hecho trizas por lo que había hecho, si Dios lo perdonaba, una vez más escucharía el gozo y la alegría. Dice en el versículo 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Le suplicaba, le rogaba a Dios el perdón por la transgresión que él había cometido, porque no andaba tranquilo, no vivía en paz, no estaba comiendo bien, era un trasnocho completo, era un desvelo. Por eso dice, se recrearán los huesos que has abatido. Mira, hermanos, cuando uno está en una situación de esas, todo el cuerpo se duele. Uno siente en su interior esa falta de paz, de tranquilidad, ese peso.
Y también, él le dice que si Dios podía dejar atrás ese triste episodio, entonces David también podía. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ninguno de nosotros está exento de pecado. Ahora, no es para justificarnos. Luchamos por ser fiel a Dios. Luchamos por agradarle a Dios, por no faltar. Pero a veces ocurren cosas. Por eso Juan, en su primera carta dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan 2:1. Pero, si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado, al Señor Jesús. Dios no nos ha dejado solos. En la angustia de nuestros pecados, a veces de ese punto de oscuridad en donde nos metemos, Dios no nos ha dejado solos. Si estamos en esa situación de tinieblas, de oscuridad, de congoja, es porque nosotros queremos estar ahí. Dios siempre está dispuesto a brindarnos la paz y la tranquilidad, pero mientras lo callemos, mientras no lo reconozcamos, va a ser muy difícil salir de allá solos. Siempre necesitamos de Dios. Por eso David le rogaba a Dios, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Y David sabía que tenía que arrepentirse de sus pecados o no tendría ninguna esperanza de perdón. Dice ahí en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quisiera, yo ¿por qué me metí en estas? ¿A qué horas vine a caer yo en esto? Quisiera que todo volviera a ser como antes. Por eso le dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiero volver a tener mi corazón como antes, limpio. Créalo en mí, oh Dios, te lo pido, se está arrepintiendo. Y también David anhelaba desesperadamente que Dios le restaurara el gozo de su salvación. Restitúyeme, versículo 12, el gozo de la salvación y sosténme con un espíritu de poder. Él no quería que Dios lo abandonara. Y David no estaba pensando solamente en él. Él estaba pensando también en los demás. Dice en el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Si Dios veía justo perdonarlo, David entonces tenía la intención de enseñar a los transgresores los caminos de Dios para que los pecadores pudieran convertirse a él. David no quería que Dios fuera clemente solamente con él. Quería que Dios fuera clemente con todos. Y a medida que va terminando el Salmo 51, David contempla lo que haría, lo que él haría, si Dios clementemente escogía perdonar por el pecado que había, o por los pecados que había cometido. Y dice, líbrame de homicidios. Ya había cometido, había mandado matar a Urías. Oh Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Bajo ninguna circunstancia Dios va a aceptar de parte nuestra ningún acto de adoración mientras estemos en pecado. Mientras no reconozcamos nuestra falta. Por eso David le dice, no quieres sacrificio que yo lo daría.
estoy dispuesto. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y así era como él se encontraba. Con un corazón contrito y humillado, postrado en el piso, de rodillas, clamando, suplicando, pidiéndole a Dios misericordia, piedad, compasión. Él sabía que lo único que merecía era la muerte por lo que había cometido, pero le dice: Dios, los sacrificios que tú esperas de nosotros los mortales, de tus hijos que hemos pecado, es un espíritu quebrantado, que realmente me haya llegado yo al fondo, que me haya partido en todo, que pueda decir: no tengo más para dónde coger, lo único que tengo es a Dios. Al corazón contrito y humillado tú no lo vas a despreciar. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, tu ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hermanos, esta es la introducción de lo que David escribe, de las luchas y padecimientos cuando fue confrontado con su pecado. Como les dije, estas palabras de David las viene a pronunciar es un año después de que Natán lo confronta con su adulterio y con su homicidio. Yo los quiero invitar para que me acompañen en las próximas lecciones de este Salmo 51. Y vamos a ver cómo nos vamos a identificar con este varón conforme al corazón de Dios, que nunca tuvo la intención de pecar, pero que en su momento, lamentablemente, hijitos, decía Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. No estamos exentos. No estamos exentos de homicidios, de adulterios, de estafas, de engaños, de traiciones, de mentiras. Ninguno de nosotros está exento. Ninguno está exento de destruir su hogar. Yo destruí el mío. Y así como David, en muchas noches, muchos días, muchas semanas, de llorar, de clamar, de pedirle a Dios que me sacara de donde está. Algunos de ustedes podrán recordar cómo fue mi transformación física, de los kilos que perdí, de mi apariencia personal, que algunos de ustedes pensaban que a lo mejor tenía una enfermedad terminal. Pero gracias a Dios, aquí estoy. Porque abogado tenemos para conectar a Jesucristo. Dios los bendiga, mis hermanos.